Muy buenos días a todos. El día de hoy nos acompaña el profesor Javier. Para el instituto es un placer tener nuevamente al profesor Javier en nuestros módulos. El profesor Javier es doble licenciado en Periodismo y Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU de San Pablo de Madrid. Previamente cursó estudios de Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de la misma ciudad. Se ha formado en diversos medios de comunicación como El Economista, La Razón o La Agencia F y otros países como Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. También ha trabajado en el sector de la comunicación en agencias y en fundaciones. Actualmente es editor del Toro TV y colabora con diversos medios como analista, así como portavoz y consejero político. Muy buenos días, profesor Javier. Lo dejo para que pueda iniciar su clase. Muy buenos días, ¿se me oye bien? Vale. No, actualización de la biografía. Ya no estoy en el Toro, ahora estoy en 7NN, es otra televisión. También de periodista analista, director de tema multimedia. Así que, bueno, simplemente daros las gracias de nuevo. No sé si creo que hay alguna cara conocida del otro curso. A los nuevos, pues nada, también bienvenidos. Un orgullo estar de nuevo con vosotros. Perdonad si no tengo muy buena luz ahora mismo porque me está dando el sol por la espalda y hay un pequeño contraluz. Como sabéis, este curso tiene dos partes claramente diferenciadas. La primera es Agenda 2030, que va a ser una ampliación. En el anterior curso de globalismo simplemente dimos una clase muy rápida de lo que era la Agenda 2030, un poquito vimos los puntos por encima. El objetivo es que estas 4 clases veamos ahora. Hoy también he hecho una pequeña modificación. Hoy vamos a verla de manera introductoria, vamos a ver cuáles son las fases de implementación, vamos a ver cuáles son, sobre todo a nivel europeo. En el caso, os pongo el ejemplo práctico europeo, porque esto obviamente cada región, cada país, en el caso europeo es más fácil verlo, porque como bien sabéis somos 27 países que estamos bajo un mismo gobierno supranacional y eso nos influye mucho a la hora de tomar medidas, por lo tanto es más fácil mostrar un ejemplo a través de la versión europea. Esto sí que es cierto que me gustaría ir analizándolo, también os invito a vosotros, depende de vuestros países, para que lo veáis en vuestros gobiernos. En el caso español tenemos un ministerio en exclusiva para la implementación de esta Agenda 2030. El gobierno actual tiene los 22 ministerios, es un récord histórico, no solo en gasto público, sino también en presencia ministerial. De este ministerio se encargaba antes Pablo Iglesias, que igual os suena, que fue vicepresidente, podemita, lo que viene a ser el chavismo español. Actualmente es Ione Belarra, del mismo partido, de Podemos, y el secretario encargado de la aplicación es un comunista, es un miembro del Partido Comunista y además fue abogado de las FARC. Os lo digo por si hay alguien aquí en Colombia. Pues bueno, podéis imaginar a manos de quién está este tipo de implementación. Como os decía, hoy vamos en principio ir a los 4 primeros puntos, los 5 primeros. Hoy vamos a ver esa fase de implementación, esa fase para que entendamos cuáles son los procesos de implementación. También vamos a ver unas pequeñas encuestas que se ha hecho a nivel empresarial, porque nada de esto se podría hacer sin la colaboración empresarial. Esto nos va a dar una imagen. Esa es la idea, que tengamos hoy una imagen general más exacta, más precisa de lo que tuvimos en el otro curso, y los siguientes puntos los veremos en las 3 siguientes clases. Ya hay datos estadísticos oficiales. Esta agenda se lleva implementando desde el año 2020, que curioso también que se implemente desde justo la época de la pandemia, ¿no? Cuando todo el mundo estaba encerrado en casa, cuando todo el mundo estaba ocupado en otros menesteres, al menos en el caso europeo. Se avanzó en la Agenda 2030 como nunca antes. Se aprobó todas las fases de desarrollo, se hizo el análisis de políticas, en este caso concretas para España también, y ahora están en fase de implementación de todos estos puntos. Veremos estadísticas más por cada punto, ahí son 17 puntos, 169 subpuntos de implementación, de control. Vamos a ver cómo está el estado mundial de implementación de esta agenda. El objetivo principal es, primero, recaudar datos. Ya sabéis que estamos en ese cambio de paradigma global, el cambio de paradigma tecnológico. Por lo tanto, ahora lo fundamental es primero recoger datos. Para un control total del planeta es necesario recolectar unos datos que de otra manera no serían posibles.
Ahora veremos la agenda en concreto, pero bueno, que sepáis, es prácticamente la totalidad de los países. Esto viene de la ONU y esa implementación a través de los organismos supranacionales, no solo la ONU, sino también derivados. Hablamos de la Unión Europea, hablamos de otras instituciones económicas, incluso también, por ejemplo, ya existen estos puntos en la OTAN, seguramente en alguno de vuestros países también, a través de la OEA, antes o después también se implementarán. Y lo importante es que esto es transversal, esto no es ideológico de un partido, esto no es de izquierda o derecha, hay un extraño consenso. En el caso español, por ejemplo, justo fue el Partido Popular, bajo el gobierno de Mariano Rajoy, el supuesto Partido Popular conservador, lo digo supuesto porque ya no lo es, si es que alguna vez lo fue el que aprobó esta agenda para España. Seguramente en vuestros países, pues dependiendo de quién gobernara, le tocó a uno o a otro. Bien. Voy a quitar esto para poder manejarlo mejor. Bien. Bueno, ahí tenéis una pequeña introducción. Vamos a repetir una serie de puntos, pero para que tengamos muy claro qué es esa Agenda 2030. La Agenda 2030 para este desarrollo sostenible, la ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, es una agenda adoptada en Naciones Unidas en 2015. Como os decía, se aprobó en Naciones Unidas e inmediatamente se empezó a aprobar en otros países. En el caso español, se aprueba también ese mismo año por el Partido Popular. Son 17 objetivos, como os decía, y cada uno cuenta con sus indicadores para saber si está cumpliendo o no. Hay unos indicadores que son más factibles de cumplirse, hay otros que son más irreales. Luego veremos también porque toda esta parafernalia de la agenda está envuelta en ese cierto mesianismo de nos hemos encontrado todos para promover y creemos en esto y en esto otro. Viene a ser una especie de decálogo global, más exceso son 50 puntos, pero bueno, como todos sabemos, es muy difícil llevar a cabo un desarrollo equilibrado en un planeta de desarrollo desequilibrado, ¿no? Son un acercamiento integral que afecta a todos los campos de nuestra sociedad, es un cambio 360 grados, afecta a la economía, afecta a la educación, afecta a la salud, afecta al medio ambiente, afecta a la política, afecta a la gobernanza, afecta a la soberanía nacional. Esto es importante porque este desarrollo tecnológico, este desarrollo que están pretendiendo, va muy enfocado a cumplir con unos cánones impuestos desde arriba y donde los países van a tener menos autonomía. La digitalización tiene sus factores positivos, como toda la agenda, esto también lo dije en otro curso, esto es importante, independientemente de que haya de ciertos puntos, es cierto que todo son oportunidades. Vivimos en un momento de crisis en el que siempre hay oportunidades. Las crisis son momentos de oportunidad y lo importante es saber qué oportunidades son positivas, qué oportunidades son negativas, ¿no? Desgraciadamente, muchos de nuestros gobernantes no son soberanos, al efecto de que no sirven realmente a los intereses de los pueblos, sirven a otros intereses y por lo tanto muchos de las oportunidades de desarrollo, por ejemplo, también abro para países menos desarrollados, estamos hablando de desarrollo agrícola, desarrollo de ciertos sectores tecnológicos, no se va a llevar a cabo porque el objetivo es hacer esa división internacional del trabajo y esa división internacional de la producción. Os pongo varios ejemplos. En el caso español, cuando llega el Partido Socialista después de la muerte de Franco, entramos dentro de esa división internacional del trabajo. Es decir, España deja de producir ciertos productos para ser autónomo, empieza a producir dentro de una escala de una economía global, ¿no? Eso también se ve en la Unión Europea. Cuando entramos en la Unión Europea, nosotros dejamos o se nos impide producir como estábamos produciendo en 3 sectores, el pesquero, el agrícola y el portuario, para no competir con Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no? Entonces vamos muy enfocados a ese punto. En la Agenda 2030 el objetivo de este globalismo es implantar una serie de producciones a nivel global para que, depende de la región, produzcas una serie de cosas u otras. Como bien decía, la narrativa es positivista, bien pensante, para objetivos que nunca se han conseguido, ¿no? Ahora veremos un pequeño paso histórico. Son objetivos que se llevan promoviendo desde hace décadas, ¿no? El fin de la pobreza, el fin del hambre,
pero que, como sabéis, es imposible, ¿no? O al menos es imposible tal y como lo estamos viendo, ¿no? Son deseos, son disparos más al aire que otra cosa, es decir, que son, obviamente nadie está en contra de estos deseos, nadie quiere que continúe la pobreza, el hambre, etcétera, etcétera, pero es muy difícil llevarlo a cabo, como os decía, precisamente por esta división regional del trabajo, porque también hay que tener en cuenta que la Agenda 2030 está siempre asociada al concepto de madre tierra, de Pachamama, de control ambiental, de cambio climático. Por lo tanto, esa definición en sí misma incluye la prohibición de desarrollo económico a ciertos países que no han alcanzado el desarrollo como los del primer mundo, perdonad que use esta expresión, pero me entendéis perfectamente, con el objetivo de no contaminar. Cada país, por ejemplo, a nivel internacional tiene un cupo de contaminación, tiene un cupo máximo de contaminación de CO2 y hay países que no llegan a cumplirlo, hay países que se sobrepasan y para poder sobrepasarlo compran ese cupo de CO2 a otros países. Ejemplos son Estados Unidos o China, ¿no? Entonces el objetivo es decir a ciertos países no desarrollados, usted no puede producir o no puede desarrollarse con esta tecnología. Hablamos, por ejemplo, de hidrocarburos, es decir, no puede avanzar con temas de carbono, petróleo, gas, aunque ahora los están llamando algunos el tema del gas como energía verde. Si queréis, luego en la ronda de preguntas hablamos un poco de esto. No es Agenda 2030, pero creo que va muy enfocado también para que la entendamos. Toda la guerra económica y de materias primas que estamos viviendo a raíz de la guerra de Ucrania. Y eso va a ser la limitación de países para poder llegar a un desarrollo pleno y justo, ¿no? Por lo tanto, sirve para esclavizar de manera perpetua a algunos países, prohibir que se desarrollen, y otros países, en este caso, pues hablamos de Occidente, algunos países iberoamericanos, América del Norte y Europa, que avancen cuanto antes en ese desarrollo tecnológico medioambiental ecosostenible. Como os decía antes, en la revisión de objetivos que se llevan proponiendo décadas, pero que hasta ahora no se han conseguido y por lo tanto tampoco tenemos ningún indicio de que se puedan conseguir, al menos tal y cual están propuestos. Como os comentaba, esto ya viene de antes, es un trabajo que se lleva produciendo décadas. Hablamos de la Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro, se adopta la Agenda 21, es un plan de acción integral para construir una asociación mundial para el desarrollo sostenible, como os decía, de esos barros estos lodos, ¿no? O de esos polvos estos lodos, depende de dónde viváis, se dice de una manera u otra, es decir, que esto no surge de la mente de unas pocas personas, sino que ya es un trabajo de Naciones Unidas desde hace décadas y que cada X generación le hacen un lavado de cara a ver si esta es siempre la verdadera, ¿no? Lo importante del año 92 es el establecimiento de foro de alto nivel, que es al que rinden cuentas los países a la hora de presentar los informes de desarrollo de esta Agenda 2030. Como decía, hay varias fases, por lo tanto hay varias fases de implementación, ¿no? Primero estudio, después implementación, después control y después consecución de objetivos. El año 2000, 8 años después, declaración del milenio, se elaboran 8 objetivos de desarrollo del milenio para reducir la pobreza extrema para 2015. Bueno, creo que llegamos tarde, ¿no? Estamos en 2022 y la pobreza extrema todavía sigue presente. 2002, declaración de Johannesburgo, reafirmar esos compromisos de la comunidad internacional contra la erradicación de la pobreza y el medio ambiente, es decir, más postureo, como decimos en España, mucho bla, bla, bla y poco trabajar, o mucho ruido y pocas nueces, que igual os suena más esa expresión. 2012, Río +20, como veis, es 20 años después del año 92. Esto ocurre también a día de hoy con diferentes cumbres, Pekín +5, Pekín +10, son simplemente la revisión o la actualización de eso pactado en esas reuniones, ¿no? Por ejemplo, el Acuerdo de París tendrá una convención más adelante, será París +20, París +15, para ver cómo van en desarrollo esas propuestas. Entonces, justo en ese 2012, 3 años antes de la aprobación, es cuando se empieza ya a trabajar en ese conjunto de objetivos para aprovechar lo anteriormente planificado. Es decir, esto se trabajó en un principio, esto en un segundo puesto, bueno, pues a la tercera recogemos esos objetivos, analizamos cuáles han funcionado o no, qué es lo que ha podido fallar y lanzamos una nueva propuesta, que esa es la propuesta en la que estamos ahora mismo estudiando. 2013 la Asamblea General estableció ese grupo de trabajo, como os decía, para desarrollar la propuesta definitiva. Como todo trabajo burocrático, siempre hay un trabajo previo de análisis y obviamente pues, a nivel internacional esa burocracia es sobre todo muy enfocada en esto. Siempre son informes, 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 informes
porque es importante esa recolección de datos que os decía antes. Septiembre de 2015 se adopta esa Agenda 2030 con los 17 objetivos como eje central, a través de los cuales hay que pivotar en torno a toda la serie de políticas. Como os decía antes, en diciembre de también 2015, ese acuerdo de París sobre el cambio climático, como veis también no se da puntada sin hilo, ¿no? Es decir, no es casualidad que el acuerdo de París llegue después de la aprobación de la Agenda 2030. Primero es una agenda de compromiso. El acuerdo de París en principio es un compromiso en concreto sobre el cambio climático, sobre el mantenimiento o sobre la preocupación medioambiental. Y como os decía antes, ese foro de alto nivel tiene una reunión anual para el control de la implementación de la agenda. Esta imagen y la siguiente pertenecen a un informe del gobierno español, pero me interesa mucho leerlo para que veáis la retórica que va a impregnar siempre esto, ¿no? Aquí he subrayado uno, pero vamos a leer el párrafo entero porque es interesante. Pasado 25 de septiembre se cumplieron 5 años de la adopción de la Agenda 2030. Esto, obviamente, es el año 2020, para el desarrollo sostenible, que constituye el marco para la acción más ambicioso del que se ha dotado la comunidad internacional y que debe encaminarnos hacia un futuro basado en la protección de nuestro planeta y en la garantía de una vida digna para todas las personas. Nuevamente, esa retórica: nadie está en contra de la protección de nuestro planeta, nadie está en contra de la vida digna para todas las personas. El objetivo o la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo y a través de qué? Porque también el eslogan principal que utiliza la Agenda 2030 es no dejar nadie atrás. También se utilizó por nuestro gobierno cuando salíamos de los confinamientos del COVID. Obviamente son eslóganes políticos y no sean precisamente efectivos, al menos en algunos campos, ¿no? Esto es importante. Este aniversario se produce además en un contexto de pandemia global que ha puesto de manifiesto nuestra fragilidad y ha reforzado la urgencia de abordar transformaciones que eran necesarias desde hace mucho tiempo, pero que frente a la actual crisis sanitaria social y económica se han vuelto inaplazables. Nuevamente nos muestran ese designio, ese mesianismo internacional, lo están plasmando de una manera en que nosotros vemos que no hay otra escapatoria, que no hay otra alternativa. Este es el devenir de la historia, esto es lo que nos toca, no se puede salir de esto, o al menos nos quieren dar a entender que esto es lo que viene y que no hay manera de cambiarlo, ¿no? Importante el contexto de pandemia, esto ya lo dijeron en su momento, llevo ya 3 años hablando de esto, demuestran la fragilidad para ellos, ¿no? El cómo se enfrentaron los estados a la pandemia, a la crisis sanitaria, demostró que los estados por sí mismos son insuficientes para hacer frente a retos sanitarios como el del COVID y que por lo tanto es necesario ya una implementación de una gobernanza global para poder hacer frente a todo esto. Si habéis escuchado en los últimos meses, se estaba también estudiando la posibilidad de una política común global sanitaria que estuviera a manos de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, el objetivo es que ya cada país no tenga esa regulación propia, sino que venga implementada a nivel global. Por lo tanto, si hubo ciertos impedimentos a nivel nacional en la última crisis sanitaria para poder hacer frente a ciertos postulados sanitarios, supongamos que si esto se aprueba para la siguiente, la política que se va a aplicar en España va a ser la misma que en Bolivia, que en Chile, que en Perú, que en Colombia, exactamente la misma, ¿no? No va a haber alternativa a la hora de enfrentarse a los retos sanitarios o políticos. Lo que también es curioso en esta frase es que nos dicen que hay unas transformaciones que eran necesarias, ¿no? Y obviamente, de nuevo, un grupo de personas que saben qué es lo que nos conviene, ¿no? Nadie nos ha preguntado, pero para ellos estas transformaciones son necesarias. Y como decía antes, estas 3 crisis, sanitaria, social y económica, que son las 3 crisis principales, bajo las cuales también se van a aplicar una serie de políticas restrictivas en el futuro, esto no tengáis ninguna duda. Mucho se hablaba, o poco se hablaba hace unos años de los confinamientos climáticos, ya se habla de ellos abiertamente, ¿no? Con la excusa medioambiental, pues encerrarnos en casa para reducir el consumo de CO2 o contaminación de CO2 durante un tiempo. La Agenda 2030 debe ser una hoja de ruta para construir las bases de un presente y futuro mejor, guiando los esfuerzos de nuestro país hacia una sociedad más justa y sostenible dentro y fuera de nuestras fronteras. Queda apenas una década para lograrlo. Bueno, en principio la ONU, algunos funcionarios han reconocido que es imposible llegar a los objetivos de 2030. De ahí también, por ejemplo, que nuestro presidente Pedro Sánchez presentara hace unos meses la Agenda 2050.
Como vemos, a esta gente les da igual cuándo, la cosa es llegar a lo que quieren llegar y que obviamente tienen las herramientas para hacerlo. Desde que fue adoptada en 2015, esto es también interesante, lo que decíamos antes, la sociedad civil ha demandado situar la Agenda 2030 en el centro de la acción del Gobierno a través de la aprobación de una estrategia de desarrollo sostenible capaz de articular una amplia agenda política y social, transformadora y con una visión de largo plazo que haga realidad los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, vosotros sois sociedad civil, yo soy sociedad civil, no creo que hayamos demandado desde hace años la implementación de esta agenda. Primero porque muchos de nosotros, bueno, los que hemos trabajado quizá en alguna institución internacional sí que lo habíamos escuchado, no la Agenda 2030 sí, pero sí los demás objetivos, pero la ciudadanía normal y corriente no ha escuchado jamás la Agenda 2030 hasta hace muy poco, prácticamente justo con el COVID. En el caso español no llegó al conocimiento público hasta que se formó el nuevo gobierno en 2019, que era precisamente porque el gobierno puso ese ministerio que os he comentado al principio. Es decir, si el gobierno no llega a meter un ministerio, a hacerlo público, nadie se hubiera enterado de que existe esta agenda. Nadie, me refiero a nivel general. El ciudadano común apenas sabe de política nacional y de lo que le pasa en su país. Muy difícil tiene conocer siquiera lo que pasa a nivel internacional. Pero como vemos aquí, esta gente se arroga el derecho a decirnos que esto lo hacen por nuestro bien, ¿no? Porque como lo hemos pedido, pues ellos son los que se van a sacrificar por nosotros para llevar esto adelante. Bien, nada de esto sería posible sin una financiación. Como os decía, os pongo ejemplos europeos. Repito, cada país tendrá su propia financiación, bien sea de los presupuestos propios, bien sea de préstamos internacionales. En el caso europeo son préstamos de Bruselas o son fondos públicos de Bruselas para el desarrollo de algunos sectores. Como os decía antes, ¿no? La Unión Europea es un ensayo desde hace décadas de lo que podría ser un ensayo de globalismo, ya que es un ente, en este caso Bruselas, o las instituciones en Bruselas y en otros sitios, pero principalmente Bruselas, los que rigen la política común europea. Son varios países en torno a un centro común. El 80% de las políticas, en este caso de cualquier miembro de la Unión Europea, vienen pactadas o vienen forzadas desde Bruselas, control de gasto, etcétera, etcétera, y apenas nos queda un 20% de tema de impuestos. El tema de impuestos, por cierto, que creo que también lo comenté en alguna conferencia, que ya el Banco Central Europeo ha reclamado para sí, precisamente con la excusa para luchar contra la crisis sanitaria. Como vemos, no hay oportunidad que no pierdan para lograr sus objetivos, y ese objetivo es el control total de la humanidad. Hay una serie de fondos europeos destinados precisamente a esa reconstrucción post-COVID, que son los principales también en los que se van a apoyar para la implementación de la Agenda 2030, ¿no? El objetivo es, una vez se destruye la economía que hemos tenido desde hace años, que es lo que ha ocurrido durante el COVID, la idea es resetear esa economía con una serie de objetivos que ya sabemos que son resilientes, transversales, ecosostenibles, feministas, etcétera, etcétera, pero con un control de la economía por parte de los estados y bien también en este caso por parte de las entidades supranacionales. Es decir, es una economía planificada. A los que sabéis historia, la economía planificada se utilizaba en la Unión Soviética. No siempre funcionó mal, pero ya sabéis cómo acaba todo. Por lo tanto, también podemos entender que en parte, y no digo a nivel ideológico, pero en parte, estas políticas de control mundial son políticas clásicas comunistas, es decir, son dirigidas por parte del Estado, donde no hay libertad económica para absolutamente nada. Todavía tenemos ciertas libertades económicas, en Occidente no estamos tan mal, pero repito, esta implementación de estas políticas globalistas, no pensemos en la hoz y el martillo como ideología, sino en lo que es la aplicación práctica de esas ideas a la hora del control del estado de la economía. En este caso, los fondos europeos, aquí comprenden fondos estructurales y de cohesión, que son los que yo os decía, es decir, fondos estructurales de la Unión Europea que se utilizan para dirigir esa economía europea, y luego también la iniciativa Next Generation Europe, que esto es lo que se aplica con el tema post-COVID. Son cientos de miles de millones de euros con el objetivo de reconstruir, ¿no? Si habéis estado también pendientes en los últimos años, sobre todo en los países anglosajones, estaban repitiendo continuamente la frase Building Back Better, entonces, volver a construir mejor, ¿no? Entonces, o construir mejor de lo que estaba antes. Por lo tanto, toda esta serie de fondos está destinado a eso.
Según el tamaño de los fondos, tenemos el mecanismo de recuperación y resiliencia, palabra también mágica, resiliencia, que sería resistencia, son 672.500 millones de euros. Importante para los que piensan en modo anglosajón, los miles de millones europeos son billones americanos, los trillones americanos son billones europeos. Por lo tanto, aquí podríamos hablar de 672 billones de euros si estamos pensando en el sistema anglosajón. El programa REACT, 55.000 millones que se suman a los fondos de cohesión que hemos hablado antes, fondos adicionales para apoyar la transición ecológica y digital. También sabéis, esto luego también me gustaría que me comentarais en el chat, a ver si también luego os puedo leer, si en vuestros países también se utiliza esta retórica ya. Retórica de transición ecológica, transición digital, la digitalización de la economía, la digitalización de los servicios, la digitalización de la burocracia, que como repito, tiene sus cosas buenas, como todo, pero una vez todo se computariza, todo queda controlado. Todo lo que tiene una base de datos es susceptible de ser estudiada, analizada, manipulada y observada. Y el tercer cupo, fondos estructurales y de cohesión europeos, como decía antes, enfocados a la reconstrucción 2021-2027. A veces también la Unión Europea funciona por quinquenios, como la Unión Soviética, que se centra en la competitividad económica a través de la investigación y la innovación, transición digital, así como el Pacto Verde Europeo y la promoción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. El objetivo, en este caso, de la Unión Europea, por eso os decía antes de esa división internacional de trabajo, es convertir a Europa en cabeza mundial de las tecnologías sostenibles, de las tecnologías verdes. Es decir, convertirnos en exportador de esta tecnología. Así como depende del país, hay países enfocados a exportar ciertos productos. El objetivo es que Europa vaya perdiendo importancia en la exportación de ciertos productos, como por ejemplo pueden ser alimenticios. Ahí nos hace bastante daño a España. Y sí convertirnos en más exportadores tecnológicos o industriales, que eso favorecería enormemente a Alemania e Inglaterra, que también están ahora en pugna por todo el tema de gas de Rusia. En fin, eso es otro tema, ¿no? Pero para que lo tengáis también en contexto. Los fondos importantes son el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, como os decía antes, para el desarrollo equilibrado. Fijaos las palabras, ¿no? Todo esto son palabras suyas. Fomenta el desarrollo equilibrado en las distintas regiones de la Unión Europea. Ese es el eufemismo, ¿no? Desarrollo equilibrado, ¿no? Es desarrollo, o sea, evitar el desarrollo autónomo de los países. El desarrollo equilibrado es que un país no haga competencia a otro, ¿no? Esta región va a producir esto, esta región va a producir esto, y ahí no hay un desequilibrio económico y no hay competencia en parte en los países más importantes. Por eso siempre me achaco mucho que entender la Unión Europea es posiblemente entender lo que os ocurra a nivel americano con la OEA. Es cierto que la OEA todavía no tiene un corpus como tiene la Unión Europea, es decir, no tiene un corpus legal en sí mismo. Me decía que no es sujeto de derecho para aplicar en otros países, no estáis sujetos a la OEA a nivel obligatorio, o sea, pero sí que es cierto que se va y se está trabajando en eso, ¿no? En intentar crear esa comunidad económica común. Hay varios pasos en la Unión Europea, pero primero una comunidad económica, después una comunidad política, para poder aplicar esas políticas mucho más fácilmente. Es cierto también que Iberoamérica es una de esas zonas de conflicto mundial en las que las grandes potencias están peleando. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de China, hablamos de Rusia. Por lo tanto, también es bastante complicado que esa cohesión sea a corto plazo. Países como Venezuela o otros gobiernos en otros países están más en la órbita de China o de Rusia, otros países más en la órbita de Estados Unidos, independientemente también de los gobiernos, sea de izquierdas o derechas. Por lo tanto, es una zona de conflicto indirecto de las superpotencias, ¿no? No hay guerra abierta, pero sí son zonas de conflictos importantes porque los flujos económicos son importantes. Hablamos de tráfico de personas, tráfico de drogas y tráfico de armas. Son sitios estratégicos, en concreto países como Perú, Colombia y Venezuela. Otro de los fondos es el Fondo Social Europeo, en este caso más enfocado a la juventud, Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas y otros programas Horizonte Europa con 5.000 millones para programas de innovación, Invest EU con 5.600 millones, hablamos nuevamente de la digitalización, inversión social, desarrollo rural, 7.500 millones orientados a la cooperación urbano-rural, Fondo de Transición Justa, 10.000 millones para proyectos alineados con el Green Deal y RESC-EU, 1.900 millones para respuesta ante catástrofes naturales y humanitarias.
Lo anterior es importante, el Green Deal. Si os acordáis del New Deal, los que sabéis historia y os gusta, el New Deal fue el proyecto norteamericano estadounidense que se aplicó en Europa tras la victoria por parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Era un fondo de reconstrucción europea. El New Deal era dinero que prestaba o que daba Estados Unidos para la reconstrucción europea, no gratis, sino con el objetivo de que la Unión Europea futura fuera un mercado o una zona de influencia estadounidense, ¿no? Tú inviertes en un sitio porque te interesa sacar un beneficio de eso. Y obviamente Europa desde el año 45, ocupada por Estados Unidos a nivel económico, a nivel político y también militar. Tenemos bases con militares estadounidenses que han servido obviamente para que Europa pueda desarrollarse como ningún sector o como ningún lugar en el mundo durante mucho tiempo, pero también nos ha limitado la soberanía, ¿no? Y en parte lo estamos viendo, por ejemplo, ahora, si os gusta la política internacional, con todo el tema de las medidas que están adoptando a raíz de la guerra de Ucrania. No se están tomando medidas para el beneficio de los europeos, sino para el beneficio de la esfera anglosajona, y por lo tanto está aumentando el coste de vida enormemente en Europa, ¿no? Hablamos de gasolina, hablamos de productos alimenticios básicos, hablamos de todo prácticamente. Ha aumentado en un 30% el coste de la alimentación, el gas ha aumentado también un 40%, en fin, esto es otro tema, pero para que veáis que todo afecta a todo, ¿no? Hay mucha gente que dice que es apolítica y esto es un grave error porque que no te guste a ti o no la política no significa que otros dejen de hacerla por ti. Y esto es importante porque es lo que está ocurriendo, ¿no? Bien, esto es esta es la estructura que tiene nuestro gobierno en España, para que entendáis también cómo, primero tenemos una financiación europea y esto es a nivel nacional, cómo se plasma ese control o esa estructura de implementación de la Agenda 2030. Hay tres grupos o tres partes declaradas. Una es la Comisión Delegada para el Gobierno, del Gobierno, la que os decía yo que se encargaba antes que fue el abogado de las FARC, una conferencia sectorial y un Consejo de Desarrollo Sostenible. En la comisión las funciones son impulsar, coordinar y participar en el diseño, elaboración, implementación y evaluación de los planes y estrategias, elevar el Consejo de Ministros la Estrategia de Desarrollo Sostenible. El Consejo de Ministros son los ministros que se reúnen semanalmente con el presidente del Gobierno, acordar políticas palanca y medidas de transformación, acordar y promover los mecanismos de análisis de impacto y proceder al estudio de las materias relativas a los grandes desafíos y necesidades de la agenda en su implementación. La conferencia sectorial, desarrollo, es decir, tenemos, por ejemplo, la comisión es impulsar, coordinar, elevar, es decir, la comunicación directa con el gobierno. La conferencia es ponerse en común entre todos los sectores afectados por la Agenda 2030. Hay desarrollo de una actuación coordinada. Es decir, oye, vamos a ver cómo coordinamos todos los esfuerzos como país para que esto llevarlo adelante. Y el consejo es la asesoría, ¿no? Todo gobierno, todo presidente tiene una secretaría de Estado y luego tiene subsecretarías que son las que reciben información. En este caso, el Consejo de Desarrollo Sostenible presta información a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, que después se la presta, obviamente, directamente a la presidencia. Y luego tiene otro objetivo importante y vital, que es la divulgación y comunicación de la Agenda 2030. Es decir, nada de lo que estamos viendo, de lo que vamos a ver estos días, podría ser factible si no fuera precisamente por un enorme esfuerzo en comunicación. Lo estamos viendo también, y perdón que ponga el ejemplo, pero ya es lo que me toca más reciente, con toda la guerra de Ucrania. De lo que ocurre realmente en Ucrania, de las consecuencias realmente de Ucrania, no nos estamos enterando prácticamente nada, porque hay un gran esfuerzo para construir una narrativa, para construir un relato que la gente compre. Es lo mismo que está ocurriendo con la Agenda 2030 y hemos podido ver ciertos retazos de ese relato en cómo se utiliza el lenguaje. El lenguaje es muy importante. La guerra psicológica contra nosotros es lo principal. Y para poder manipular, ya lo decía George Orwell en 1984, para poder manipular hay que manipular las palabras, manipular los significados. Hemos visto palabras muy bien, muy positivas, pero que no indican realmente por dónde van los tiros.
En este caso es igual, hay que comunicar que esta Agenda 2030 es una agenda para todos, transversal, que nos va a servir para un desarrollo verde, y hay mucha gente que lo está comprando. Luego veremos, por ejemplo, también estadísticas a nivel empresarial de cómo muchas empresas han comprado el relato, otras lo compran por interés propio, aunque no lo compartan, y otras participan del relato sin saberlo. ¿Vale? Por eso es importante para también ya a nivel personal que entendamos que cuando estamos trabajando en empresas, trabajamos en comunicación, es decir, hay que construir un relato. El relato es lo que la gente compra. Cuando tú compras un relato, eres capaz de hacer cosas fuera de ese relato porque ya te han comprado un relato. Pero el relato hay que mantenerlo, ¿no? Estas son las 4 fases de implementación que os comentaba antes. Son fases que las 3 primeras fases se han hecho entre 2020 y 2021. Ahora estamos ya en la fase 4. Implementación y seguimiento. Como os decía antes, más adelante veremos la implementación de cada uno de esos puntos a nivel global, qué países están mejor, qué países están peor, en el sentido de dotar a Naciones Unidas de esa información que requieren, ¿no? Fase 1, sentando las bases, generación de conocimiento, interés y compromiso, establecimiento del punto focal. Generación de conocimiento, interés y compromiso. Primero, dar a conocer la Agenda 2030, qué interés hay sobre esa Agenda 2030 y cómo se puede comprometer cada país a llevar a cabo esos objetivos. 17 puntos, 169 objetivos. Y establecimiento del punto focal. Esto es importante que lo decía antes. Cómo enfocar en cada país, con cada relato, la Agenda 2030 para venderla a la población. No es lo mismo vender la Agenda 2030 en un país que es un paraíso progresista como España, que vender la Agenda 2030 en un paraíso conservador como puede ser Hungría. No es lo mismo vender la Agenda 2030 en Estados Unidos que vender la Agenda 2030 en México. Entonces, es cómo va a enfocar ese gobierno, la comunicación de los puntos, cómo va a coordinarse con todos los elementos sociales, porque esto es una colaboración público-privada y, por lo tanto, saber por dónde ir, por dónde entrar para que el enemigo compre, entenderme a niveles militares, compre tu relato. La fase 2, diagnóstico local, es decir, una vez hemos pensado, vamos a hacer ese diagnóstico local, porque esto es importante, a local me refiero a nivel nacional, y luego a nivel nacional todo tiene su implementación a nivel regional. En el caso español somos un país formado por 17 comunidades autónomas, que es parecido a los Bundes de Alemania, ¿no? Alemania está formado por diferentes estados, lo mismo que los estados estadounidenses. Luego en Estados Unidos los estados tienen condados y seguramente algunos de vuestros países tengan departamentos. En fin, pues cómo llevar a cabo de esa política nacional, cómo implementarla hasta el último rincón de los países. Porque esto, repito, es hasta el último rincón. Este salto de la Agenda 2030 es el verdadero salto en intenciones para llegar a todos los rincones del mundo con la Agenda 2030. Ya realmente permeabilizar, arraigar a todos los aspectos posibles, ¿no? Por tanto, análisis de contexto, mapeo de actores, análisis de capacidades, análisis de políticas y recursos, identificación de brechas y desafíos. Análisis de contexto, obvio. ¿En qué contexto está cada país? Bien sea el contexto político, social, económico. Porque no es lo mismo vender las propuestas de paz en un país como por ejemplo, no sé, Suiza, donde no conocen lo que es la guerra, no tienen grupos terroristas, que hablar de paz en un contexto como puede ser Colombia, ¿no? El punto de la paz es, si no me equivoco, es el punto 16 o 17, ahora no me acuerdo de memoria. Por eso digo que a la hora de comunicar esos objetivos es importante saber comunicar, depende de la situación de cada país. Mapeo de actores, importante también. ¿Qué personajes o qué instituciones o qué asociaciones, qué personas, qué políticos, qué economistas, qué empresarios son claves para llevar a cabo, para impulsar el desarrollo? Pongamos, por ejemplo, algo que lo entendemos todos, cuáles son los influencers a nivel social en cada país que nos van a ayudar a conseguir los objetivos. Análisis de capacidades. Yo como país, ¿qué capacidades tengo de implementar esto? No puedo estar muy desarrollado en un punto 7, pero puedo estar poco desarrollado en el punto 5. ¿O qué capacidades tengo? Decir, oiga, ¿qué burocracia tengo? ¿Qué tipos de política tengo? ¿Cuántos trabajadores públicos tengo?
cuánta corrupción tengo. Entonces, conocer también esas capacidades, ¿no? Diga, yo no voy a evitar invertir una serie de elementos en ciertos aspectos si sé que esos se van a perder. Por ejemplo, corrupción en países narcoterroristas, en fin, esta serie de cosas, ¿no? Análisis de políticas y recursos, por lo mismo, es decir, qué políticas tengo, qué recursos obtengo, identificación de brechas, desafíos, ¿no? Todo esto lo que hemos estado hablando, saber en qué país cumple más y qué cumple menos. En la fase 3, definición del plan de localización, de presentación de ese diagnóstico, priorización de las metas y de los objetivos, determinación de metas locales e indicadores, definición de políticas y acciones y revisión de aspectos transversales. Fase 2 es estudiar el análisis, como el estudio del mercado. Si alguno habéis creado alguna vez una empresa o conocéis a algún amigo o familia que tenga una empresa, siempre hace un estudio de mercado. ¿Cuál es la viabilidad de mi oferta económica en un mercado en un momento concreto? Eso es el diagnóstico y la definición es llevar a cabo eso, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para montar la empresa? En este caso es presentar ese diagnóstico, cuáles son los objetivos prioritarios. Es decir, dentro de los 17 hay unos objetivos que son más fáciles, porque en este caso muchos de los países europeos ya cumplen con esos objetivos de principio. La determinación de metas locales e indicadores, esa definición de políticas concretas y la revisión de aspectos transversales. Y en la fase 4, que es en la que estamos inmersos, y ya digo esto en principios a nivel global, es la implementación de esas políticas y el seguimiento y evaluación. Si alguna vez también habéis trabajado con proyectos públicos, bien sean proyectos con subvenciones a la hora de desarrollo o construcción de algún edificio, o de políticas sociales, o de temas de fundaciones cuando recibe subvención pública, todo proyecto tiene la implementación, o sea, tienes la propuesta de trabajo, tienes esa serie de indicativos y luego tienes un seguimiento de esos objetivos y la evaluación final para luego demostrar a la persona que te ha financiado que su financiación ha cumplido con los objetivos propuestos, ¿no? Si no, en parte, a veces hay que devolver ese dinero. En fin, este dinero de la Agenda 2030 es dinero que viene de arriba, no es dinero a fondo perdido. Pero como os decía, todo lo que es público está siempre sujeto a un estudio posterior, muy, muy importante para comprender por qué es lo que no funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Bien, esto os he estado contando también por encima, no me voy a enrollar a mucho, tenéis luego la presentación, pero creo que es importante, ¿no? Este es el punto 1, como vemos es de julio de 2020 a febrero de 2021. Esto fue pura pandemia. O sea, en julio de 2020 en España estábamos saliendo del confinamiento. Y durante 6 meses después, o sea, se estuvo aplicando, ¿no? Mientras todavía estábamos con el tema de las mascarillas, que no se podía viajar, tal, y luego justo además en plena campaña de vacunación, se implementa todo esto. Consulta a ministerios, consulta a comunidades autónomas, consulta integrada al sector empresarial, que luego veremos esas estadísticas que os decía, tejiendo alianzas para construir esos objetivos, consultar a niños, niñas, adolescentes. En otros insumos importantes, acuerdo de coalición progresista, ¿no? En este caso, cómo se vende en España, por eso decía lo del paraíso progresista, es la coalición de progreso. Sí, justo que tenemos en el gobierno, a socialistas, comunistas, antiguos terroristas etarras, separatistas catalanes y vascos, todos ellos se llaman a sí mismos coalición progresista. Por eso es importante también comprender ese relato, ¿no? Ellos venden Agenda 2030 es progreso. Si tú vas contra la Agenda 2030, estás siendo un retrógrado, estás yendo contra el progreso. Ser progre es muy fácil, si tienes un relato coherente. Y el problema es que este relato es muy coherente. Progreso es siempre avanzar. O sea, obviamente es muy fácil desmontar esto a nivel académico, pero cuando hablas para las masas hay mensajes clave, palabras clave que se quedan, ¿no? Progreso es siempre ir hacia adelante. Ya sea en el desarrollo tecnológico, ya sea en la inversión, ya sea, da igual, ir hacia adelante, progresar. Entonces, si yo aplico una agenda que es desarrollo económico justo, desarrollo tecnológico equitativo, desarrollo X, ya suena y puedo venderlo fácilmente como progreso. Y ahí incluye lo que os decía antes, mecanismo de recuperación y resiliencia. Importante también, por ejemplo, el último punto abajo en el tercer cuadrito, declaraciones, propuestas no de ley, PNL son propuestas no de ley y propuestas de ley alineadas con la Agenda 2030 en las Cortes.
importante. La Agenda 2030 no podría implementarse si no hay una amplia mayoría parlamentaria que esté a favor de la implementación de leyes que conlleven un cambio para ajustar el país a la Agenda 2030. Por eso hay una obsesión, en este caso vemos extrañamente pactos entre partidos a priori que no se entienden nada, pero que coinciden todos con la Agenda 2030. Conservadores con comunistas, con progres, o sea, falsas izquierdas, falsas derechas, por las cuales nos han estado enfrentando a la población desde hace décadas y lo siguen haciendo, están de acuerdo plenamente en la Agenda 2030. Ahí no hay divergencias. Obviamente también esto conlleva una serie de financiación, como hemos visto, tan grande, que obviamente es un caramelo jugoso, ¿no? Pero importante esto, ¿no? Es decir, fijaos, haced un análisis o poned luz y taquígrafos a vuestros políticos. Miradlos en los periódicos, en los medios de comunicación, en las declaraciones que hagan en los medios de comunicación, en la televisión. Intentad entender qué propuestas llevan a cabo desde hace 2 años y van a seguir ahora en adelante, que estén alineadas con la Agenda 2030. Propuestas no de ley en parlamentos, que son propuestas que no tienen por qué ir a ley, simplemente es una especie de declaración en un parlamento de intenciones. Propuestas de ley que una vez se aprueban van a ley, incluso pueden ser aprobadas por decreto ley por el gobierno. Y esto es un ejercicio que os invito a que hagáis porque vais a empezar a ver muchas cosas que van a incluir palabras de economía resiliente, economía verde, en fin, ya sabéis de qué estamos hablando, ¿no? Llevamos años y años hablando de esto, principalmente a raíz del coronavirus. Y es que ahí vais a ver quién es quién. Decía la Biblia, ¿no? Por sus hechos los conoceréis. Pues da igual las palabras que diga alguien, lo importante es cómo actúa. Y ahí vais a ver cómo actúa cada uno. Fase 2, lo que hemos visto antes, ¿no? Es decir, fase 1 es ¿qué quiero o qué país quiero? ¿No? O sea, la pregunta que nos haríamos si fuéramos, pensad en estas fases como si nosotros participáramos, ¿vale? Es importante ahora ponerse en el lugar. Pongamos que somos funcionarios públicos que tenemos que llevar o hacer una propuesta de proyecto de la Agenda 2030, ¿no? ¿Qué país quiero en 2030? Esto es la agenda, esta es la pregunta que es fase 1, ¿no? O sea, ¿dónde quiero estar yo en 2030? ¿No? Fase 2 es ¿qué políticas necesitamos para ese país que queremos ser en 2030? Tengo la idea, para la fase 2 es ¿qué tengo que proponer? ¿No? Ahí tenemos el borrador y este es el foro multiactor, ¿no? Es decir, cómo trabajan todos. Tenemos ministerios, tenemos las comunidades autónomas, tenemos expertos del sector empresarial, expertos y sector empresarial, tenemos organizaciones, movimientos sociales, la academia, es decir, universidad, y organizaciones en torno de las Naciones Unidas, diputados y senadores, ¿no? Ahí hemos visto también en tiempos de febrero a abril de 2021. Entonces, tenemos julio a febrero, febrero a abril. Esto fue hace un año, ¿no? Para una propuesta de coordinación para saber qué políticas tenemos que llevar a cabo. Tenemos el borrador 1, propuesta de desarrollo o de STATEF, y el borrador 2, que se presenta en abril. Entonces, oye, esto es lo que vamos a aplicar. Una vez hemos hecho un foro, esto es lo que vamos a aplicar. La fase 3 es cómo llevar esto a cabo, ¿no? Tenemos qué queremos, dónde queremos estar, qué queremos promover, cómo lo vamos a hacer. Esta es la fase 3. Entonces ahí tenemos finalización del trabajo de aterrizaje y concreción de las metas, definición del panel de indicadores, avance en procesos de alineación, campañas de acciones de sensibilización y ese borrador 3, bueno, para no enrollar, esto es puro político, ahí tenéis el informe de Consejo de Desarrollo Sostenible que hemos visto antes, que llega al Gobierno, se presenta en esa coordinación de acción de la Agenda 2030, que lleva al Consejo de Ministros, esto fue en junio de 2021, que lleva a la presentación al Congreso de lo que quiere España para llevar a cabo. En España tenemos la comisión dentro del Congreso, la comisión de la Agenda 2030. Están todos los partidos parlamentarios. El único partido, hay alguno pequeñito, pero el único partido que hace frente a la Agenda 2030 en España es Vox. Seguramente algunos lo conozcáis.
Y en este caso, la portavoz de Vox en la comisión de la Agenda 2030 es Magdalena Nevado, una diputada por Cáceres. Pues es el único partido que hace frente. Hay acuerdo total. Las discusiones suelen ser más modelo de cómo lo vamos a hacer, más que por qué lo vamos a hacer, ¿no? Vox es el único partido que en España al menos, además su campaña, fijaos también la importancia de ese relato, ¿no? Ha presentado su propuesta política, no es un ideario normal, lo llaman Agenda España, contra la Agenda 2030, y os presentan la Agenda España, ¿no? También está esa estrategia de robar o quitarle al adversario su comunicación, ¿no? Es decir, cuando el adversario intenta apropiarse de algo, una buena estrategia a nivel político y a nivel comunicación puede ser robar esa fortaleza en comunicación y hacerte la propia. Cuando, por ejemplo, los progresistas se arrogan el derecho a ser los que representan a las minorías sexuales, a las minorías raciales, también podría ser una estrategia que los adversarios políticos se arroguen eso, como ocurre también en el caso de Vox, ¿no? Es decir, nosotros también estamos representando a esas minorías que no quieren ser robadas y captadas por todos ustedes para ser utilizados políticamente. Entonces, por ejemplo, también hay mucho votante homosexual de Vox, hay mucho votante inmigrante de Vox, que no quiere ser utilizado, aunque en la práctica real todos son utilizados a nivel político, pero no quiere ser colectivizado por un grupo para ser utilizado, ¿no? Y en este caso ellos han utilizado esa estrategia de, ante la Agenda 2030, presento la Agenda España, ¿no? Y luego, el último cuadrito azul, esto también, después de todo este trabajo, España se presenta ante ese foro de alto nivel que hemos visto al principio para ese examen nacional voluntario durante una semana. Esto fue hace ya un poquito menos de un año. Una vez se hace ese examen, ahí es donde tenemos, una vez se presentan todos esos exámenes, ya veremos en otra clase, y a partir de la siguiente, que ya me queda poquito, veremos cómo está implementado en cada país, ¿no? Una vez se ha hecho todo esto en los últimos 2 años, se presenta ese informe, la Unión Europea, las Naciones Unidas recoge ese informe y pasa esos datos a una base de datos y de ahí genera una serie de políticas para controlar y control de aplicación de esta Agenda 2030. Bien, vamos a pasar rápidamente, que me queda poquito tiempo, a todo el tema empresarial, para que veáis al menos en España cómo se configura esto, ¿no? Obviamente esto depende de cada país, pero creo que os va a dar una idea general de por dónde van los tiros, porque a nivel empresarial, pues aunque hay diferencia sectorial, creo que la realidad empresarial en muchos países es muy semejante, ¿no? Esto es un resumen ejecutivo del informe. Ahora veremos algunas estadísticas en general, pero entonces, bueno, para ellos, ¿no? Es un informe que hace una empresa que audita, hace una auditoría a nivel nacional para el gobierno de cómo está el estado de estos ODS a nivel nacional, a nivel dentro de las empresas. Entonces, saca una serie de conclusiones. Punto número 1. Aumenta el conocimiento empresarial de la Agenda 2030. 2. Existe capacidad de impacto de las empresas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que os decía antes, ¿no? Esto no podría tampoco llevarse a cabo si no hubiera una colaboración empresarial. 3. Género, salud y clima como ámbitos prioritarios. Y cuando se les pregunta a las empresas cuáles son sus preocupaciones dentro de estos objetivos, señalan estos 3 puntos. La igualdad de género, la salud y el clima, ¿no? El cambio climático. El punto número 4, se identifican los ODS estratégicos, pero hay poca formación, objetivos y medición. Es decir, las empresas saben o identifican cuáles son los objetivos que a ellos les interesan, principalmente como empresa, pero no saben muy bien cómo llevarlos a cabo. De ahí el punto número 5, brecha entre los compromisos de las empresas y la implementación de las medidas concretas. Oye, está muy bien que usted como empresa se adhiera a la Agenda 2030, pero ¿usted qué va a hacer? Y ahí es donde, pues, ese paso que quiere la burocracia, ¿no? Que quiere la política. Forzar a las empresas a que tomen acciones concretas para implementar la Agenda 2030. Que puede ser una chorrada, y seguramente lo habéis visto ya en vuestros países. La implementación igual es simplemente un eslogan en un anuncio televisivo. Que diga, no sé, una empresa de energía, por ejemplo en España, yo que sé, Iberdrola o cualquiera de estas. ¿No? Iberdrola apuesta por el cambio, apuesta por energías verdes contra el cambio climático.
Y con esta gilipollez de eslogan en un anuncio con un loguito Agenda 2030, la empresa cumple con lo que llaman objetivos también de responsabilidad social. Es decir, yo como empresa tengo una parte destinada a dar buena imagen a mi empresa haciendo como que devuelvo a la sociedad parte de lo que me da. El otro lado de la moneda, la otra cara, es que la empresa que ha puesto este anuncio recibe una financiación, porque todo este dinero que hemos visto va a empresas que han presentado proyectos que van acorde a la Agenda 2030 y que reciben una subvención para llevar a cabo ese proyecto. Hay muchas empresas, las más pequeñas, que nunca van a recibir nada. Pero las grandes multinacionales, las grandes empresas de los sectores estratégicos nacionales, sí han recibido y sí van a recibir esa subvención. De ahí que este informe económico sirva para también saber qué empresas son claves, ¿no? Luego veremos algunos ejemplos. Punto número 6. Las medidas más implementadas son las de conciliación laboral e igualdad. Es decir, oye, la igualdad, ¿por qué? Porque hay una ley en España de hace muchos años que fuerza a que haya esa igualdad en las empresas, que fuerza a que haya una equiparidad 50% o 50% en los consejos administrativos de hombres y mujeres, que fuerza con todo el tema del género a las empresas, ¿no? O sea, ya hay una medida previa política coercitiva por parte del Estado. Y por lo tanto ahí vemos, ¿no?, la conciliación laboral y la igualdad cuando se ha hecho este informe, sin que hubiera antes un trabajo previo de concienciación de la Agenda 2030, muchas empresas ya estaban trabajando en esos aspectos. Punto número 7, es necesario aumentar el trabajo de pymes y autónomos en ODS, lo que os decía antes, ¿no? Las multinacionales ya tienen mucho más avanzado eso y donde se quieren centrar principalmente son en las pequeñas y medianas empresas y en los autónomos, que son la gente, pues los repartidores, la gente que trabaja por cuenta propia, a la que le importa un pimiento la Agenda 2030, pero que está forzado por parte del gobierno a entender o al menos comprender, ¿no? El desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Esto es muy parecido. Que usted desconozca cuáles son los objetivos de la Agenda 2030, a usted no le exime del cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. De ahí que muchas empresas, sobre todo las más grandes, tendrán que pagar por el tema de contaminar. Vamos a un mundo bastante loco, que lo iremos analizando y lo podré analizar, si Dios quiere, de aquí en unos años. Pero es importante entender esto, ¿no? Es decir, hay una campaña de concienciación, de formación, por no llamar de lavado de cerebro, a las empresas y pymes para que se conciencien de que su labor es importante para llegar a esos objetivos. Como os decía antes, hay muchas empresas que no hacen nada. Simplemente se ponen el loguito y ya dicen que cumplen, ¿no? Y como también os comentaba antes, punto número 8, sectores más avanzados son el medio ambiente, energético y de utilidades, ¿no? Sectores más avanzados, medio ambiente energético, porque es que les va a dar vida en ello, ¿no? O sea, en la economía, ahora empresas que generan un montón de contaminación por la producción de energía, ahora de repente, de la noche a la mañana, son empresas verdes, ¿no? Porque te ponen un anuncio en televisión de bosques verdes con una cámara volando por encima de ellos, ¿no? Bosques tropicales y todo bonito, y pájaros y animales corriendo por la selva, y ya han cumplido, ¿no? Bueno, siguiente punto. Igual vamos ahora a esto de aquí, ¿no? Entonces es importante lo que os decía antes para entender eso. Conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por tamaño. Verde es que no los conoce, los conocía poco. Azul y naranja los conocía en profundidad. Como veis, las grandes empresas los conocían en profundidad. Porque las grandes empresas son las que han tenido conocimiento previo de todo esto. Las microempresas y las pymes había un ligero conocimiento. Y los autónomos, que es la gente que está todo el día en la calle trabajando para poder sobrevivir, obviamente no lo conoce, porque no está en contacto diario con las administraciones públicas. El conocimiento de los ODS por naturaleza, ¿no? Por cómo está enfocado la empresa, en qué sector. Los que más lo conocen son las empresas de economía social, y obviamente todas las asociaciones, fundaciones de economía justa, de ayuda a todo el tema de refugiados, de niños pobres, de vacunación en África, en fin, todo esto, como muchos ya reciben financiación de Naciones Unidas, pues obviamente ya tienen mayor conocimiento, ¿no? La empresa privada es la mayor desconocida,
o sea, los que menos conocen eso, y la empresa pública también en muy alta referencia, porque precisamente es empresa institucional. Aquí importante, un poco lo que veníamos viendo, ¿no? El 83% de las pymes trabajan en alguno de los objetivos de la Agenda 2030, pese a que este marco solo es conocido por el 36% de ellas. Y dentro de los objetivos establecidos, las empresas en algunos puntos estaban avanzando o trabajando en esos objetivos sin tener conocimiento de ellos. Y aquí, por ejemplo, interesante, ¿no? ¿En qué puntos se están trabajando más? Todos estos puntos los iremos viendo en las próximas clases, pero es curioso, a modo de hoy de introducción, que los que más trabajan son el punto número 5, igualdad de género, punto número 3, salud y bienestar, y punto número 13, acción por el clima. El punto número 8 es igualdad de género, que como veis está ahí con el 58% de los encuestados, ¿no? Y los ámbitos, en cambio, que menos se trabajan son el de vida submarina, porque obviamente una empresa dedicada a la minería, pues no trabaja mucho el tema de la diversidad marina o de los fondos marinos, porque no trabaja en ello. El tema de hambre cero, porque una empresa destinada a repartir periódicos, como comprenderás, no trabaja en dar de comer a gente. Y el punto número 16, en justicia e instituciones sólidas, porque obviamente una empresa, una pyme, no tiene acceso ni tiene capacidad de influir a nivel político. Pero bueno, son obviedades, pero que a nivel estadístico se recogen porque, como veis, y esto es curioso, ¿no? Los objetivos que más se cumplen son los objetivos más ideológicos. Igualdad de género, salud y bienestar, dentro de lo que cabe todo eso, ¿no? Salud, sí. En fin, como ya sabéis que no reconocer el género de una persona es acoso, en fin, eso también va dentro de la salud. Y acción por el clima, ¿no? Cambio climático. Los puntos más ideologizados son los puntos que más se cumplen. Es decir, cuanto más machacas constantemente en algo, más consigues influir en que haya un cambio en algo. Por eso, esa batalla que tenemos, esa batalla cultural contra todo lo que estamos viendo. Porque aunque reconozcan o no lo quieran reconocer algunos, cuanto más das la chapa, cuanto más insistes en algunos puntos, acabas realmente consiguiendo que haya un cambio social. Y aquí hay un cambio en la empresa porque hay un cambio previo en la conciencia de la persona y cambio en el contexto cultural, económico y social del país en el cual esa empresa está trabajando. Beneficios por contribuir, es decir, ¿qué busca la empresa? Esto también es importante, ¿no? Porque no todo el mundo, claro, no todo el mundo compra la Agenda 2030 porque confía en ella o porque crea en ella. Es decir, ¿usted por qué se adhiere a la Agenda 2030? ¿No? Del 1 al 10, casi el 70% de las personas dice que porque al mejorar la reputación e imagen de la empresa. Porque hay un acoso, o digamos de alguna manera, como todo el mundo se está sumando a este carro, si no me sumo yo, voy a parecer que a mí no me importa el clima. ¿No? O usted no colabora, que viene a ser también una especie de comportamiento que es muy humano, pero también por cierto punto una presión totalitaria. Como pasaba en Alemania nazi, si tú no perseguías a judíos, o como si en la época comunista, si tú no perseguías a ricos, o en el Pol Pot de Vietnam de Pol Pot, si no perseguías a gente con gafas porque eran intelectuales había que matarlos, ¿no? O sea, un poco en esa presión de, como veo a todo el mundo hacer algo, lo voy a hacer. El punto número 2, como os decía antes, por mejorar la responsabilidad social corporativa. Oye, a mí esto de la Agenda 2030 me suena muy guay para lavar la cara de mi empresa. El 58% para mejorar la relación con grupos de interés, ¿no? Entre empleados, entre clientes, que se relacionen mejor entre sí. El 52% para adaptarse y adelantarse a normativas relacionadas con la sostenibilidad. Ojo a esto, ¿eh? El 52% de los encuestados saben y están utilizando esto para empezar ya a legislar o a protegerse de legislaciones relacionadas con la sostenibilidad. Es decir, saben que toda esta presión cultural viene o precede a la presión normativa, porque va a haber unos cambios legales, unos cambios administrativos en todos los países para obligar a las empresas a cumplir con estos objetivos. Como os decía antes, no hay agenda si no hay
leyes en el Parlamento que obliguen a cumplir con los objetivos. Punto número 5, satisfacer a consumidores responsables. Bueno, pues si tú eres un progre, te mola ir a una empresa que sea progre, ¿no? Estamos viendo últimamente. O si eres ecosostenible, pues te gusta ir con tu bolsa de tela al súper para comprar producto bio, porque mola. Es cierto que a veces es bueno, pero hay mucha gente que compra porque es la moda, porque es guay, porque es cool, ¿no? El punto número 6, el 47-48%, encontrar nuevas oportunidades de negocio o nuevos segmentos de mercado. Justo lo que estaba comentando. Toda esta parafernalia del cambio climático, del medio ambiente, permite que haya una sectorización de ciertos mercados mucho mayor. Puedes dividir o crear más productos para llegar a nuevos mercados o aumentar tu posibilidad de venta. El 40% conseguir una mayor aceptación por parte de la comunidad, de las comunidades en las que está presente la empresa, ¿no? Si yo como empresa pertenezco a un colectivo X empresarial y ese colectivo X empresarial lleva por bandera la Agenda 2030 o alguna de sus políticas, pero yo no, esto es muy relacionado con el punto número 1, ¿no? Eso me puede dañar mi reputación como empresa, me puedo sentir desplazado, me puedo sentir presionado y obviamente antes o después voy a hacer lo que haga la mayoría. Punto número 8, comunicar un lenguaje común con gobiernos y sociedad civil las contribuciones al desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, oye, me impone la legislación un lenguaje, yo lo adopto. No tiene más. Punto 9, 24%, para atraer a inversores responsables, relacionado con lo del producto antes, ¿no? Yo si doy la imagen de empresa responsable, sostenible, atraeré a inversores interesados en empresas de este tipo con inversión futura, ¿no? Y un 6% que no sabe por qué lo hace. Bueno, pero está bien, lo hace. Más ideología, ¿no? ¿Considera usted que la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible puede ayudar a que su empresa sea más resiliente, no, o sea, más resistente? Y hay un 44 que dice que sí, un 38 que dice que no, y hay un 18 que dice que no. Es decir, que oigan, o sea, hay más gente que duda de que esa implementación sirva para algo que más gente que esté plenamente convencida. Y estos son ejemplos, bueno, he puesto 6 puntos, que estos puntos de algunos los veremos, algunos más los veremos en la siguiente clase, ya me callo para vuestras preguntas, pero para que veáis ejemplos de cómo se adhieren, para que veáis que hay propuestas completamente, bueno, muy bien pensantes, pero de poco cambio, pero que les sirve para ser considerados como empresa responsable. Para 2025, con el fin de la pobreza, tanto el Banco Santander como el Grupo Vodafone se comprometen en el caso primero, a empoderar a 10 millones de personas hasta 2025, a través de créditos. O sea, es decir, está diciendo, bueno, voy a aumentar o voy a ofrecer a 10 millones de personas más mis servicios bancarios. O sea, no te está diciendo voy a regalar dinero o voy a sacar de la pobreza a 10 millones de personas porque voy a dar dinero y les voy a construir una casa y les voy a pagar. No. Estoy diciendo, voy a aumentar en 10 millones mis clientes. Eso sí, con productos que suenan muy guays, como microseguros, educación financiera, etcétera, etcétera. El Grupo Vodafone se compromete a mejorar la vida de 1.000 millones de personas para el año 2025, a través de iniciativas con el foco en las mujeres, los jóvenes y personas en riesgo de exclusión. A mí esto no me dice nada. ¿Qué es mejorar la vida de 1.000 millones de personas? 1.000 millones de personas. Y quedan 3 años. ¿Qué es mejorar la vida? Tener acceso a agua potable, a internet, que una niña pueda ir andando tranquilamente por la calle sin ser violada. No están diciendo, ¿no? En 2025, hambre cero, Auchan, establecer como objetivo reducir un 25% la cifra de desperdicio alimentario de los establecimientos al campo hasta el año 2025. Esto está bien. Que eso como supermercado tire o reduzca su basura en un 25%. Ebro Foods se compromete a que el 100% de sus materias primas agrícolas sean sostenibles en 2030. ¿No? Estos ya son más concretos.
pero tampoco tiene que entender, esto con hambre cero tampoco está muy relacionado. Simplemente dice que hay un cambio de producción. Pero bueno, lo meten en hambre cero. Salud y bienestar para 2020, Sanitas, seguros de salud. Se compromete con la salud de las personas invirtiendo anualmente al menos el 1% de sus beneficios en proyectos de promoción de la salud en la comunidad. Bueno, una inversión, un 1%. Bueno, ¿qué es la promoción de la salud? Porque esta es otra. Si teniendo en cuenta que el aborto es salud, nos están diciendo que van a, ¿sabes? Dentro de esa promoción de la salud va el aborto, va la eutanasia. Lo iremos viendo, ¿no? 2021, Ibercaja. En 2021, programa de empresa saludable para el 100% de los empleados, ¿no? Es decir, oye, promover hábitos saludables dentro de la empresa. Eso está bien. 2022, Grupo Antolín. Se compromete a la implementación progresiva del programa de empresa saludable en el 100% de las empresas del Grupo Antolín. Lo mismo. Oye, hábitos saludables. Está bien. Y como veis, para algunas empresas no cuesta nada adherirse a la Agenda 2030. Yo digo que voy a dar un curso de, pues eso, de deporte y hábitos saludables alimenticios. A correr. Entonces, como la presión es muy grande y viene de donde viene, por eso cada vez vemos a más empresas que compran esto. El punto número 4, de educación de calidad, técnicas reunidas. Compromiso llegar a superar los 1000 empleados formados en objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué tiene que ver la educación de calidad con que yo forme a 1000 empleados míos en qué son los objetivos de desarrollo sostenible? En nada. Pero ahí lo meten. La Corporación de Aragonesa Radio y Televisión se compromete a través de sus medios Aragón y Aragón TV impulsar en la semana de los ODS para concienciar a 400.000 aragoneses. Obviamente esto está subvencionado. Te están pagando para hacer ese programa. Pero a él no le cuesta nada, al revés, gana dinero. Yo ya tengo la televisión, yo trabajo en la televisión, digo, oye, te pongo la televisión a tu servicio. ¿Cuánto me pagas por esto? 1.000.000 de euros, dámelos. Venga, hala, un programa de la Agenda 2030. Y así hay muchas cadenas, seguramente en algunos de vuestros países también está pasando algo parecido. Bueno, muy parecido. Igualdad de género, se compromete, Comercial Godó se compromete a conseguir que la proporción de mujeres en la plantilla sea superior al 20%. Es decir, independientemente de la capacidad de la persona, sí o sí 20% o más van a ser mujeres. Bueno, es un objetivo concreto, cuestionable, es un objetivo concreto. Lo mismo en Agas, 70 mujeres en el Consejo de Administración, 30% en puestos directivos y 35% de las mujeres de plantilla. Menarami se compromete a igualdad salarial total entre hombres y mujeres, es obligatoria por ley en España. Y Agoram se compromete a implantar la igualdad de género en los periodos 2020-2025 y lograr que el 50% de los puestos de responsabilidad de empresas sean cubiertos por mujeres, ¿no? Claro, aquí ya estamos viendo que hay empresas que compran y que están comprando. ¿Pero por qué compran esto? Porque esto viene por ley. No porque la empresa quiera. A veces somos muy críticos con empresarios, pero es que a veces no pueden hacer nada. Igual la empresa no quiere hacerlo, pero el gobierno la esfuerza a hacerlo. Con la ley, por ejemplo, de género, ¿no? Igualdad de género en España. Agua, limpia y saneamiento. Ana Isabel II cuenta con el compromiso de extender su tarifa social de agua, agua barata. Esto está bien, por ejemplo, para personas con diferente capacidad económica. Y Suez España se compromete a reducir el equivalente al 20% del consumo de agua por habitante, ¿no? Es decir, obviamente, mejorar sus servicios para que se pierda menos agua. Y bueno, me he quedado aquí porque son puntos que iremos viendo. Estos son los 6 puntos. Alguno más veremos en la siguiente clase. Pero para que tengáis en cuenta, vamos a hablar del fin de la pobreza, del hambre cero, de salud y bienestar, de educación de calidad, de igualdad de género, de agua limpia y saneamiento. Y de los siguientes seguramente veamos el 7 y el 8. Para después ver del 8 al 14 y luego del 14 al 17, más o menos. Y con esto me quedo por hoy. Llevo una hora y cuarto, siempre me paso del tiempo, pero bueno, creo que era importante. Muchas gracias, profesor Javier. Si desea alguien preguntar algo, lo puede hacer en este Si me momento. preguntáis, voy a ver los comentarios porque he visto que habéis escrito cositas. Adelante.
No sé si tienes que dar tu paso. ¿Se me oye? Ana Isabel, tienes el micrófono activado. Sí, sí. Hola, buenos días. Bueno, para ti buenas tardes, Javier. En primer lugar, muchas gracias por esta... ¿Se me escucha, verdad? ¿Me están Perfectamente. escuchando? Vale. En primer lugar, muchas gracias por esta magnífica clase. Te habla Anabel, bueno, te saluda Anabel Rapún desde Lima. Mira, quería compartir contigo y también compartir con mis compañeros del diplomado una experiencia, ahora que estamos hablando de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo trabajo en el ámbito académico, en el ámbito universitario, ¿no? En el sector educación. Concretamente llevo ya varios años trabajando para una universidad aquí en Lima, una universidad que, vamos a decir, que cuyos propietarios es un grupo educativo muy grande norteamericano, ¿ok? Entonces, uno de los cursos que yo enseño se llama Ética y Responsabilidad Social. Y en este curso, que son chicos que ya van a terminar su carrera, están en los últimos años, uno de los materiales de lectura obligatorios para el curso, y no solamente de lectura, sino que también se les toma un examen sobre eso, es justamente esto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. O sea, los Objetivos de Desarrollo Sostenible forman parte del material obligatorio del curso que los chicos tienen que no solamente que leer, sino que estudiar para rendir un control, un examen de lectura. Y aún es más, el examen final o la evaluación, como decimos aquí, ¿no? La evaluación final del curso consiste en hacer unos análisis de emprendimientos, de proyectos, de empresas, pero el análisis está vinculado al impacto de sus operaciones en el logro de estos ODS, de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Y sobre todo en cuál de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible pues tiene, digamos, un mayor impacto, ¿no? Con esto te cuento y comparto también con todos hasta qué punto se está difundiendo, se están comunicando esta agenda y estos objetivos pues ya a todos los niveles, ¿no? Y más aquí en el Perú. Quería compartir esto, Javier, y quería también hacerte una pregunta, ¿bien? En tu opinión, si tuvieras que resumir de una manera, pues vamos, muy resumida, valga la redundancia, ¿cuáles crees tú que serían las 3 principales amenazas que hay detrás de todo esto? Muchas gracias. Gracias. Bueno, por lo que tú decías también, otro ejemplo, el otro día venía de León de la Semana Santa y paré en Toro. Terminaba también una ceremonia religiosa en la ciudad y pasando para ir a por el coche había una obra que ponía pues, mejora de la canalización de no sé qué, ¿no? Dentro de la financiación de Objetivo de Desarrollo Sostenible, o sea, Agenda 2030, ¿no? Es decir, ya las obras de mejora, como tú lo hemos visto, o sea, no hemos visto todos los objetivos, pero son 360 grados, ¿no? Entonces ya todo lo toca, todos los palos lo tocan. Entonces, antes que era un dinero que procedía del gobierno para mejora de la canalización de una calle, te ponen el logo del ministerio de lo que fuera, de fomento, de lo que fuera, ahora ya te ponen la Agenda 2030, porque ya son fondos que estamos recibiendo sí o sí, que muchas veces los gobiernos no saben qué gastar. Y que pues una obra en un pueblo perdido en Castilla y León ya tiene el cartelito de la Agenda 2030. Es un ejemplo también parecido a lo tuyo. Pero claro, para el paisano que pasa por ahí en un pueblo ya ve ese logo y ya empiezas con la concienciación, ¿no? A ver, 3 objetivos o 3 peligros. Bueno, lo primero que veo es, lo que hemos comentado antes, es el control total de la economía. Es decir, una economía dirigida, enfocada dentro del marco de economía verde, sostenible, transversal, que se va a construir, que no está todavía, que no existe todavía, pero que se va a construir a través de las subvenciones. La digitalización de todo, que tiene su lado bueno y su lado malo. El lado bueno, obviamente, nos facilita la vida muchas cosas, pero todo aquello que, como os decía, está digitalizado es susceptible de ser controlado. Por lo tanto, la privacidad desaparece. En el curso de globalismo había una clase que hablaba de transhumanismo y que hablaba precisamente un escrito de Klaus Schwab del Foro Económico Mundial, en el que decía que teníamos que aceptar que la privacidad se iba a terminar, ¿no? Entonces, la privacidad termina porque todo está controlado.
todo está en esas bases de datos. Ya pues, si queréis podemos hablar en otro momento de medidas que podemos hacer para protegernos de eso, pero eso creo que es otro peligro. Y el siguiente es el control político. O sea, tenemos control económico, control político y control de la vida privada. Control político porque con la excusa climática estamos viendo que es la herramienta, es el punto de inflexión, es la palanca perfecta para tomar el control de todas las políticas de los países. En España hemos visto, creo que Portocentro es española, o al menos parecías, en España teníamos a Podemos y teníamos a Pablo Iglesias y teníamos a Errejón. Pablo Iglesias era uno de la antigua usanza, más violento a la hora de hablar, a la hora de intentar tomar el poder político. Errejón se ha mostrado con el tiempo más inteligente. Él es de los que yo llamo sandías, porque son rojos por dentro y verdes por fuera. Son el mismo impulso de control totalitario que tiene todo comunista, y repito, no comunista de hoz y martillo por definición ideológica, sino por forma de entender que el Estado tiene que tomar parte y controlar todo de los ciudadanos, en gran parte, o al menos el Estado es el que nos tiene que decir a nosotros cómo vivir. Ha encontrado en las políticas medioambientales la excusa perfecta para llevarlo a cabo con una careta mucho más amable, mucho más sonriente y mucho más aceptable por las esferas, porque precisamente la narrativa es que ellos vienen a controlar lo que hacemos porque tenemos que controlar la tierra. Como tierra solo hay una, si la matamos, nos matamos todos. Y ya hemos visto en los últimos años cómo también eso está calando, ¿no? Y desgraciadamente eso cada vez, no sé si la gente lo está comprando porque lo compra realmente o porque lo compra porque le recibe una subvención, como hemos visto por ello, ¿no? Pero sí que es cierto que eso está sirviendo para todo, ¿no? O sea, porque lo que viene de aquí unos años, que lo que viene, Estelita, eso ya os lo digo para que os agarréis bien al sillón, es el control del consumo de cada ciudadano basándonos en lo que vamos a tener de limitación por el cambio climático, ¿no? Es decir, usted como ciudadano no puede contaminar más de esto. Usted como empresa no puede contaminar más de esto. Si contamina más, paga. Creo que era en Pamplona, me dijo un compañero, que estaba haciendo una prueba. Por eso os decía importante lo de los datos, ¿no? Porque todo está computerizado y de ahí sacan conclusiones de todo tipo. Y habían hecho en un bar en Pamplona una prueba para tirar la basura con un carnet digital. Y entonces la basura en ese barrio, tú tiras lo que te sobra, tiene propio peso y te analiza lo que hay en la basura. Entonces una persona empezó a tirarlo en otro barrio y recibió, o le contactaron preguntándole que si no estaba consumiendo o qué estaba haciendo porque no tenían registrado que él tirara la basura. Digo, usted no está tirando la basura donde le corresponde, por lo tanto usted no... ¿Qué está haciendo usted que no está tirando basura? O una persona que tira más. Oiga, ¿usted por qué está tirando de más basura? ¿Usted está tirando comida porque la tira o son sobras porque usted en su casa... Que fijaos lo que se puede sacar de esto, ¿no? O sea, nosotros estamos en una casa registrados en el registro civil, somos 5 personas. Pero de repente mi basura es de 8. Entonces igual digo, oiga, usted no está registrado viviendo aquí. ¿Por qué usted está consumiendo por 8 personas? Entonces esta serie de datos, que nos parece una tontería a muchas personas, que siempre, y seguramente os pase en vuestro entorno, mucha gente que diga, pero yo si no soy nadie, ¿qué más da que me controlen el móvil? Error número 1. Todos somos importantes, no porque tú seas más importante que el otro o porque seas más conocido, no, porque somos generadores de datos y cualquier dato es primero susceptible de ser vendido, por lo tanto de un hecho económico, y susceptible de ser estudiado para poder sacar conclusiones de mayor control social. Entonces, y eso te estoy diciendo que es una prueba que está haciendo en Pamplona. Por ejemplo, ahora también se está obligando en el País Vasco y en Madrid, ahora se llega enseguida en Madrid, pero sobre todo en País Vasco ya existe. Ahora las máquinas, bueno, las máquinas expendedoras o sea, las cajas registradoras
de los establecimientos de hostelería están ya automáticamente conectadas con Hacienda. O sea, Hacienda, por ejemplo, es que el otro día estaba hablando con un compañero que tiene un bar y me contaba historias de gente que también conozco, ¿no? O sea, a mí un día me llama Coca-Cola diciéndome que o me roban Coca-Colas o mis empleados consumen mucha Coca-Cola y no la pagan. Porque según ellos, no hay una relación entre lo que pido de Coca-Cola en mi bar y lo que sale de mi Coca-Cola vendida en mi bar. Y eso ya es el proveedor. El proveedor es el que te está diciendo que o te están robando o están tomando mucho Coca-Cola tus empleados. Que vale, tú dices, tú como empleador, o sea, como empleador dices, oye, qué bien, ¿no? Esta información la tengo. Ya, pero ¿por qué tiene que saber Coca-Cola lo que vende? ¿No? Y esto es solo un ejemplo. Pero imaginaos eso a nivel estatal. Y esto va asociado, porque la Agenda 2030 va enfocada a lo que se está aplicando ya en Italia y en China del pasaporte del buen ciudadano. Usted está consumiendo, usted está dentro de los límites de CO2 asumibles. Usted es un buen ciudadano. Tome un punto. Uy, su coche no es A, su coche es C. Un punto menos, que es lo que está pasando, por ejemplo, con la M30, ¿no? De toda la zona, esto del centro de Madrid, porque te están obligando a renovar el parque móvil, ¿no? Uy, es que usted ha consumido, no sé, mucho café, ¿no? O mucho aguacate. Y el aguacate ya sabe usted que consume mucha agua. 2 puntos menos. Usted no ha utilizado el modo de la lavadora eco-friendly. 1 punto menos. Y eso que es, hay gente que dice, claro, todo por el clima, todo por la tierra, es la excusa perfecta. O sea, nadie lo habría pensado mejor. Yo cada vez que lo pienso me quedo asustado, porque esto es de demonio. Entonces, no hay mejor manera de controlar a las personas que hacer que las personas se controlen a sí mismas y luego tengas a otros que además sean los que te controlen a ti. Porque claro, siempre tienes al policía moral, que es el que te dice el que tú estás tirando el vidrio no sé dónde y que estás matando al planeta. Pero repito, para todo esto también ha habido una campaña de promoción, ¿no? A nivel cultural y política durante años y años y años y años. Todo está siempre relacionado. Me callo porque casi la hora y creo, no sé si esto cierra automáticamente. Siguiente pregunta. Sí, profe. Ya no alcanzamos para otra pregunta, nos quedan unos segunditos, entonces para que la clase no quede cortada. Vale, pues si alguien se quiere apuntar a una pregunta, la siguiente clase la respondo al principio y continuamos con los puntos, ¿vale? Ok, profesor Javier, muchísimas gracias a todos y que tengan A vosotros. una feliz tarde. Hasta pronto, nos vemos en una semana. A cuidarse.